Los discípulos y apóstoles de Jesús ciertamente no tuvieron vidas fáciles, y sus muertes fueron cualquier cosa menos pacíficas. Las antiguas tradiciones que detallan las muertes de los apóstoles de Jesús, a pesar de sus diferencias, están de acuerdo casi por unanimidad en que se encontraron con trágicos finales. De hecho, cualquiera que busque descubrir cómo murió cada apóstol, se toparía con espantosas narraciones, cada historia más escalofriante que la última. Hay diversos relatos de crucifixión, lapidación, desollamiento, palizas, decapitación y más. En este video aprenderás todo lo que se sabe sobre cómo los 12 discípulos y apóstoles de Jesús encontraron su fin. También incluiré en esta lista al apóstol Matías, que sucedió a Judas Iscariote en el grupo de los 12 apóstoles, y a Pablo, el último de los apóstoles de la Biblia. Antes de discutir específicamente la muerte de cada uno de los discípulos y apóstoles de Jesús, primero debemos reconocer que, con las excepciones de 2 de ellos, la Biblia no proporciona más detalles sobre cómo murieron los otros apóstoles. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este tema se deriva de antiguas tradiciones cristianas. Algunas de estas tradiciones fueron registradas en escritos que se remontan a un periodo poco después de la era apostólica. Otras tradiciones son bien conocidas y se pueden encontrar en obras escritas por antiguos historiadores y padres de la Iglesia. Pero otras no son muy confiables y simplemente parecen ser leyendas de los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, es importante entender que tanto las tradiciones más confiables como las más oscuras nunca pueden ponerse al mismo nivel que el texto bíblico. Sí, las antiguas tradiciones cristianas son intrigantes y a menudo muy útiles para ayudarnos a comprender los eventos y el contexto histórico de los primeros años de la Iglesia primitiva. Pero estas tradiciones no son la Biblia. Además, discutir cómo murieron los apóstoles de Jesús no es una tarea fácil, porque estas antiguas tradiciones ofrecen diferentes versiones de sus muertes, y los relatos a menudo confunden y entremezclan hechos históricos y personajes. Pero aquí me esforzaré por mantener la mayor distinción posible a este respecto, y lo haré sobre la base de lo que es más ampliamente aceptado dentro de la teología histórica. La muerte de Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo, tiene la distinción de ser el único apóstol cuya muerte fue documentada en el Nuevo Testamento, además de Judas Iscariote, el discípulo traidor. Así que de todos los relatos que detallan las muertes de los apóstoles, este es el único que podemos confiar plenamente. Santiago, hijo de Zebedeo y también hermano del apóstol Juan, fue el primero entre los apóstoles en ser martirizado. Esto sucedió durante la persecución judía contra los primeros cristianos. Esta persecución fue instigada por el rey Herodes Agripa I, el primer nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. Por lo tanto, el primer gobernante en perseguir a los cristianos en la iglesia primitiva fue el nieto del rey que buscó matar al recién nacido Jesús ordenando la masacre de los bebés en Belén, y el sobrino del gobernante que decapitó al profeta Juan el Bautista, y que también tuvo un papel en la condena de Jesucristo. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que Herodes Agripa extendió sus manos para afligir a los cristianos. Fue en este contexto que mató al apóstol Santiago con la espada, y también encarceló al apóstol Pedro. La violencia de Herodes contra los cristianos complació a los líderes judíos de ese momento. Al apóstol Pedro solo se le perdonó la muerte, porque el Señor milagrosamente lo liberó de la prisión a través de un ángel. La muerte de Santiago ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, y el hecho de que murió por la espada probablemente indica que fue decapitado. La muerte del apóstol Andrés. Según algunas tradiciones, el apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue asesinado en Grecia en la provincia romana de Acaya, más específicamente en Patras, después de evangelizar a la esposa del procónsul local. Murió crucificado en una cruz con forma de X, ya que no se consideraba digno de ser crucificado de la misma manera que Jesús. Sin embargo, antes de su crucifixión, Andrés soportó una larga sesión de tortura al ser brutalmente azotado. Debido a esta tradición, este diseño de cruz se ha conocido como la Cruz de San Andrés. Los relatos que detallan la muerte del apóstol Felipe son bastante confusos, particularmente porque estas historias parecen confluir al apóstol Felipe con el evangelista Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén. Así, algunas tradiciones dicen que fue crucificado, otras que fue lapidado, algunas dicen que fue tanto apedreado como crucificado, y aún otras afirman que fue ahorcado. Incluso hay una tradición que afirma que murió por causas naturales. Sin embargo,
La tradición más reconocida sobre la muerte de Felipe sugiere que dedicó su ministerio a predicar el Evangelio en Asia Menor, y terminó siendo asesinado en la región de Frigia por crucifixión y lapidación. El apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, es uno de los discípulos más misteriosos de Jesús, ya que prácticamente no hay fuentes confiables sobre su vida tras el ministerio terrenal de Jesús. Algunas tradiciones, sin embargo, afirman que después de dedicar su vida a difundir el Evangelio en varias regiones, fue desollado vivo. Otros informan que, además de ser desollado, Bartolomé también fue crucificado, mientras que algunas versiones sugieren que fue azotado hasta la muerte o decapitado. Hay muchas especulaciones sobre el final de la vida del apóstol Tomás, basadas en leyendas y tradiciones antiguas. Algunas de estas tradiciones afirman que Tomás fue misionero en las regiones de Siria e India, y que su muerte ocurrió en el sur de la India, cuando supuestamente fue empalado con lanzas por seguidores de religiones locales. Algunas tradiciones cristianas sugieren que Simón el Celote fue martirizado a una edad muy avanzada durante el reinado del emperador Trajano. Sin embargo, como es el caso de los otros apóstoles, hay diferentes versiones sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado, otros sugieren que fue quemado vivo, y otros afirman que fue aserrado por la mitad. Según algunas tradiciones, Judas Tadeo fue un gran misionero que evangelizó varias regiones del Imperio Romano, hasta que fue martirizado. También hay diferentes versiones de su muerte que sugieren que lo mataron a golpes de lanza, a garrotazos hasta la muerte, o que le cortaron la cabeza con hachazos. Curiosamente, algunos relatos antiguos vincularon las muertes de Judas Tadeo y Simón el Celote, afirmando que ambos apóstoles fueron golpeados hasta la muerte con hachazos por una turba dirigida por sacerdotes paganos en Mesopotamia. Mateo fue el apóstol que trabajó como recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Hay muchos relatos sobre el posible martirio de Mateo, incluso una tradición que afirma que murió por causas naturales. Sin embargo, la versión más comúnmente aceptada sobre la muerte del apóstol Mateo es que lo mataron en Etiopía, probablemente con una espada. Hay una confusión significativa en torno a la muerte del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. De hecho, algunas tradiciones confunden erróneamente a este Santiago con el Santiago que escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, considerando las tradiciones que claramente diferencian a Santiago, hijo de Alfeo, de cualquier otro personaje bíblico con el mismo nombre, hay relatos antiguos que sugieren que predicó el Evangelio en partes de Egipto y fue crucificado allí. De todos los relatos en la tradición cristiana sobre las muertes de los apóstoles, el más conocido es el del apóstol Pedro. Los escritos de los padres de la Iglesia afirmaron que Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 68 después de Cristo, durante la persecución instigada por el emperador Nerón. De hecho, se informa que la ejecución de Pedro tuvo lugar en un lugar conocido como Circo de Nerón. La tradición sostiene que a Pedro lo iban a crucificar de la manera convencional, pero se negó a morir de la misma forma que su gran maestro, el Señor Jesucristo. Como tal, le pidió a los romanos que lo crucificaran al revés. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús en fallecer. Según la tradición, fue severamente perseguido y torturado. Incluso hay un relato antiguo que afirma que lo arrojaron a un caldero de aceite hirviendo, pero sobrevivió milagrosamente. Más tarde, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones del Señor que se registraron en el libro de Apocalipsis. Después de la muerte del emperador Domiciano, Juan fue liberado de Patmos y viajó a Éfeso, donde vivió hasta una edad muy avanzada y murió de causas naturales. Judas fue el primero de los 12 discípulos en fallecer. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue martirizado en nombre de Jesús, sino que fue quien lo traicionó. Después de traicionar a Jesús y entregarlo por 30 piezas de plata, Judas Iscariote intentó devolver la plata a los sacerdotes, pero se negaron a aceptarla. Mateo registra que después de esto, Judas Iscariote fue a ahorcarse. Lucas en el libro de Hechos detalla la espantosa y terrible muerte del discípulo traidor, diciendo que le reventó por la mitad, y se le derramaron todas las entrañas. Parece que el cuerpo de Judas permaneció colgando en el lugar de ejecución hasta que finalmente se partió en dos. Se eligió a Matías para reemplazar a Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Algunas tradiciones dicen que ministró en Etiopía, y luego procedió a la región del Cáucaso, donde supuestamente lo crucificaron. Otras tradiciones sugieren que fue decapitado por judíos en Judea,
y aún otras afirman que murió de muerte natural, a una edad avanzada en Jerusalén. Pablo fue el último de los apóstoles, no formó parte de los 12, pero fue elegido por el Cristo resucitado para ser el apóstol de los gentiles. Al igual que la tradición con respecto a la muerte de Pedro, el relato del fallecimiento de Pablo se considera fidedigno. Según los registros, Pablo fue decapitado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, la misma persecución que llevó al martirio de Pedro. La segunda carta de Pablo a Timoteo refleja sus últimos momentos antes del martirio. En conclusión, más importante y significativo que saber cómo murieron los apóstoles de Jesús, es comprender que dedicaron sus vidas a la causa del Evangelio. Fueron verdaderos seguidores de Cristo. El Señor Jesús a menudo habló sobre el costo del discipulado durante su ministerio terrenal, y estos hombres estuvieron dispuestos a pagar ese precio, sacrificaron su bienestar y renunciaron a sus propias vidas, no para que sus nombres fueran recordados en la historia, sino para que el nombre de Jesucristo fuera exaltado entre todas las tribus, lenguas y naciones. Si has disfrutado aprendiendo sobre las muertes de los apóstoles de Jesús, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir tus pensamientos en los comentarios.